Hola, hola queridos estudiantes, padre de familia. Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos todos a nuestra clase virtual. Hoy día nos toca trabajar el área de comunicación con el siguiente tema: clases de oración según la actitud del hablante. Vamos a ver los tipos de oración según la intención. Aquí tenemos 6 tipos de oraciones. Entre ellas tenemos la primera, dubitativas, exclamativas, interrogativas, desiderativas, las enunciativas y por último las imperativas. Dubitativas son las que expresan alguna duda o alguna incertidumbre. Exclamativas cuando nosotros vamos a expresar ciertas emociones. Interrogativas cuando vamos a realizar una pregunta. Desiderativas cuando expresamos un deseo. Las enunciativas tenemos que informar sobre un hecho o idea. Y por último, las imperativas cuando damos ciertos órdenes. Vamos a hablar de cada una de ellas. Primero tenemos las oraciones dubitativas. Recordemos que las dubitativas son aquellas en que el hablante expresa cierta duda respecto al mensaje que él quiere transmitir. Aquí evita el compromiso sobre lo que se dice. También aquí indica la probabilidad de que su afirmación ocurra. Por ejemplo, quizás me dé tiempo a terminarlo. Otro ejemplo sería: puede ser que mañana vaya al cine. También tenemos aquí otros ejemplos. Recordemos que las dubitativas expresan dudas. Por ejemplo, tal vez no termine a tiempo la tarea. Quizás yo pueda ayudarte. La mayoría de estas oraciones suelen empezar con las palabras tal vez, quizás o acaso. Siguiente tipo tenemos oraciones exclamativas. Son oraciones que ponen énfasis en aquella información que se transmite o que se expresan en emociones. Aquí tiene que ver mucho la entonación. La entonación es la que a veces convierte una enunciativa en una exclamativa. Por ejemplo, me he quedado sin rosquillas. ¡Qué alegría! Tenemos aquí otros ejemplos. Recordemos que las exclamativas expresan estados de ánimo. Por ejemplo, sorpresa, miedo, dolor, alegría. Son las emociones que nosotros manifestamos. Por ejemplo, tenemos aquí: bien, aprobé todos los exámenes. Socorro, un fantasma. Ahí, cómo me duele la cabeza. ¿No? Son oraciones que están en forma exclamativas. Oraciones interrogativas. Su mismo nombre lo dice. Se utiliza cuando el hablante hace una pregunta y se caracteriza por la entonación interrogativa. Dentro de este tipo de oración vamos a encontrar las clases de oraciones interrogativas. Tenemos las directas e indirectas. Por ejemplo, ¿cuándo vendrán mis amigos? ¿Qué hora es? Son oraciones interrogativas.
También tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu comida favorita? Estas son oraciones interrogativas. Las oraciones desiderativas son oraciones que expresan un deseo. Se caracteriza por una entonación próxima a la exclamación. Por ejemplo, dice, ojalá saque buena nota en la exposición. Que tengas buena suerte. Son deseos. Tenemos aquí otros ejemplos. Ojalá me saque buena nota en el examen de matemática. Quisiera un helado. Las oraciones desiderativas son las que expresan cierto deseo. Oraciones enunciativas. Las oraciones enunciativas son el tipo de oraciones que empleamos con mayor frecuencia al expresar nuestro lenguaje verbal. Tiene un carácter informativo y son las que niegan o afirman algo. Dentro de este tipo de oración vamos a encontrar las oraciones afirmativas y las oraciones negativas. Por ejemplo, afirmativas tenemos: las chicas han ganado el partido. El miércoles jugamos. ¿Y cómo serían las oraciones negativas? Mañana no lloverá. Ellas o ellos no llegarán ni a la portería. Oraciones enunciativas son las que expresan ideas o informan sobre un determinado hecho. Por ejemplo, hemos visto las afirmativas. Un ejemplo es que Elías hace su tarea en la casa de Pedro. Es una oración afirmativa. ¿Y cómo sería la oración en negativa? Elías no hace su tarea en la casa de Pedro. Como podemos observar, acá aparece la palabra no. Oraciones imperativas. Las oraciones imperativas es cuando nosotros expresamos un orden o mandato. Por ejemplo, presten atención, guarden silencio, saquen sus materiales, vaya a ordenar su cuarto. Son oraciones imperativas. Por ejemplo, acá tenemos, me gusta la escuela. ¿Cómo te sientes? Y estoy muy bien. Cada de estas oraciones tiene su tipo. Me gusta la escuela corresponde a las enunciativas. ¿Cómo te sientes? Viene a ser a las oraciones interrogativas y estoy muy bien a las exclamativas. Listo, campeones, hemos hablado sobre los tipos de oraciones. Muchas gracias por su atención y me despido con un fuerte abrazo.